el proyecto de su amante. Retiros en efectivo para pagar sus citas. La imagen estaba completa. Cada detalle era peor que el anterior. No había sido solo un derrochador. Había sido un parásito secreto y doble cara. Mi teléfono sonó. Era Marcus. Saskia. Ya tiene abogado. Michael Deiko. De esos que persiguen ambulancias. No representa una amenaza en lo legal, pero jugará sucio. Ya presentó una respuesta alegando abuso financiero e intento de aislamiento económico. Está exigiendo la restitución inmediata de las cuentas conjuntas, manutención conyugal temporal y uso exclusivo del ático. Casi me reí. ¿Con qué fundamento? Con el argumento de que abandonaste el hogar conyugal y estás intentando dejarlo sin recursos. Tácticas de intimidación estándar. También amenaza con ir a la prensa con la narrativa de ejecutiva rica aplastando al artista en apuros si no retrocedemos. Pensé en las grabaciones, los mensajes, las irregularidades fiscales. Que lo haga, dije. De hecho, anímalo. Pide a tu equipo de relaciones públicas que prepare una declaración base. Algo breve pero firme. La señora Van Horn lamenta profundamente la ruptura de su matrimonio y está enfocada en una resolución justa y privada. Confía en que los hechos hablarán por sí mismos. Luego envía a Deiko una copia del recibo del St. Regis y del mensaje sobre la línea de crédito empresarial. Pregúntale por escrito si su cliente desea modificar su demanda para incluir adulterio y fraude financiero como contrademandas. Hubo un silencio largo al otro lado. Eres extraordinaria para esto, dijo finalmente Marcus, con un matiz de admiración. Brutal, pero efectivo. Eso lo hará callar rápido. No querrá que eso quede en el registro público. Se acabó jugar a la defensiva, Marcus, respondí, mirando el horizonte brillante de la ciudad. Él quería una guerra, solo que no se dio cuenta de que vino con una tarjeta de crédito a un ataque con drones. Hice una pausa. ¿Y las cartas de reclamación a sus padres? También contrataron abogado. Uno pequeño, bastante nervioso. Ofreció una mediación con un pago de buena voluntad de $5.000 para cerrar el asunto. La buena voluntad de mi madre valía más de 10.000, respondí. Deben 16.000. Esa cifra no es negociable. Si no aceptan un plan de pago antes de que termine la semana, presentamos la demanda en un tribunal menor, de forma pública. Veamos qué tal les sienta ver sus nombres en el registro del Valle de Napa. Se lo transmitiré, dijo Marcus, y pude oír la sonrisa en su voz. Sabes, la mayoría de mis clientes en este punto están destrozados. Tú eres refrescante. No soy una cliente en crisis, dije, abriendo por fin la botella de champán. El suave pop fue profundamente satisfactorio. Soy una directora ejecutiva ejecutando una adquisición hostil de mi propia vida, y pienso ganar. Serví una sola copa. Las burbujas ascendían en una corriente brillante. El primer sorbo fue frío, limpio, y sabía a libertad. Las líneas de batalla estaban trazadas, la evidencia, reunida y por primera vez en años, estaba luchando por mí misma, sin nada que perder. La claridad de la noche anterior se transformó en una determinación afilada como diamante al amanecer. La maniobra legal de Marcus funcionó con precisión quirúrgica. La amenaza de exponer el adulterio de Ethan y sus irregularidades financieras ante el tribunal silenció a su abogado, Michael Deiko. La solicitud de manutención y del ático fue retirada abruptamente. En su lugar, llegó un correo breve proponiendo mantener el estado actual hasta la mediación. Parecía que a Ethan le habían aconsejado guardar silencio. Su familia, en cambio, no recibió ese consejo. Mi teléfono, que había disfrutado de un breve silencio, volvió a estallar a media mañana. Esta vez no fue una llamada. Fue una notificación. Chloe me había etiquetado en una publicación de Instagram. El texto era una obra maestra de victimismo pasivo-agresivo. Cuando crees conocer a alguien, pero te decepciona. Momento difícil. Agradecida por mi verdadera familia y mis amigos de verdad, los que están cuando otros muestran su verdadero rostro. Almohadilla traición, almohadilla corazón roto, almohadilla la familia por encima.
La foto era de ella y Mark el día de su boda, sonriendo frente al ya infame arco en Twilight Viñes. Los comentarios estaban llenos de emojis de preocupación y preguntas. Barbara Reed también había comentado: «Te queremos, cariño. Dios revela el verdadero corazón de las personas a su tiempo. Estamos rezando por ti». Minutos después, apareció una publicación en Facebook de Frank Reed, claramente escrita por Barbara. Era una larga reflexión sobre la gratitud y no morder la mano que te da de comer, terminando con: «Los momentos difíciles revelan el verdadero carácter. Algunas personas solo son generosas cuando no les cuesta nada». Varias amistades de su círculo lo compartieron con reacciones de desaprobación. Me quedé mirando la pantalla. Una furia fría se asentó en mi estómago. Estaban usando la sentimentalidad como arma. Construyendo una narrativa para su pequeño círculo, los pobres Reed, traicionados por su fría y rica nuera. Era patético. Y también peligroso. La reputación es una moneda, y estaban intentando devaluar la mía. Antes de poder llamar a Marcus, llegó un correo a mi bandeja personal. Era de una periodista del San Francisco Chronicle, sección de estilo de vida. Laci Green. Señora Van Horn, estoy trabajando en un artículo sobre dinámicas matrimoniales modernas y la intersección entre dinero y familia. He recibido información sobre una situación local de alto perfil que podría ser relevante. Me encantaría conocer su perspectiva. ¿Podemos hablar? Saludos, Laci. La sangre se me heló. Luego ardió. Información: la amenaza del abogado de Ethan de ir a la prensa no había sido un farol. Habían elegido la campaña de desprestigio. Querían juzgar el caso en la opinión pública antes de que llegara a un tribunal. Reenvié el correo a Marcus. Me llamó al instante. «Son idiotas», dijo, «pero esto complica las cosas. La narrativa de artista en apuros contra ejecutiva despiadada puede afectar tu imagen profesional. Al consejo de Vivian no le va a gustar. No voy a darle declaraciones a una columnista de chismes», respondí con firmeza. «No deberías, pero tampoco podemos ignorarlo. El silencio puede interpretarse como culpa. Tenemos que adelantarnos, en nuestros propios términos». «¿Cómo?» «La entrevista que tienes la próxima semana con la revista Edge. La de mujeres en liderazgo tecnológico. La adelantamos. Controlamos la narrativa antes de que ellos lo hagan». Edge era una publicación respetada, con enfoque en liderazgo femenino. Esa entrevista, que iba a tratar sobre mi carrera en Vivian, ahora podía convertirse en algo mucho más. Respiré hondo, mirando la ciudad. «De acuerdo. Llama al editor. Diles que estoy disponible hoy. Y consígueme una estratega de comunicación, no alguien de crisis, alguien que entienda narrativa». En ello. Mientras Marcus hacía llamadas, yo tenía otro frente que manejar: las redes sociales. No publiqué ninguna respuesta. En su lugar, hice capturas de la publicación de Chloe y del mensaje de Frank. Las adjunté en un correo junto con la carta de reclamación de los gastos de la boda. Se lo envié a mi madre, a Marcus, y a mi nueva estratega de comunicación, una mujer brillante llamada Naomi. El mensaje para Naomi fue simple. Ruido de fondo. Los Reed están construyendo una narrativa. Tenemos que responder con hechos. La respuesta de Naomi llegó casi al instante. Entendido. No digas nada en redes. La entrevista con Edge es nuestra jugada. La plantearemos como una historia universal sobre límites y autonomía financiera. Que ellos parezcan mezquinos. Tú parecerás íntegra. La entrevista con Edge se realizó esa misma tarde por Zoom. La periodista, Ana, era perceptiva. Hablamos de Vivian, de liderazgo, de los desafíos para las mujeres en mi sector. Luego, con suavidad, dirigió la conversación. Tu historia personal construyendo Van Horn Strategies desde cero es inspiradora. Pero ese nivel de éxito, especialmente para una mujer, puede generar presiones únicas en las relaciones personales. ¿Cómo gestionas eso? Las expectativas, los límites difusos. Sostuve su mirada a través de la cámara.
Este era el momento. Es un equilibrio constante, respondí, con voz medida. El éxito no es solo construir algo para ti. Es protegerlo, tu visión, tu equipo, tu legado. Y esa protección también debe extenderse a tu vida personal. Aprendes que no es una frase completa. Que la generosidad debe ser una elección, no una expectativa. Y que quienes realmente te valoran respetan tus límites tanto como tu apoyo. Hice una pausa. Yo lo aprendí de la forma difícil. Y creo que muchas mujeres con alto rendimiento también. Nos educan para cuidar, para suavizar, para sostener. Y a veces eso crea una dinámica en la que no eres vista como una pareja, sino como un recurso. Y cuando finalmente estableces un límite, te conviertes en la villana. La fría. La que cambió. Pero en realidad, solo dejaste de financiar malos comportamientos. Ana asintió, escribiendo sin parar. Eso es muy potente. Dejar de financiar malos comportamientos. ¿Puedes profundizar? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Sonreí levemente. En la práctica, significa entender la diferencia entre apoyar un sueño y financiar una ilusión. Significa reconocer cuando una mano amiga se ha convertido en un servicio permanente. Y significa tener el valor de decir, esto es mío. Yo lo construí. Y yo decido quién participa y bajo qué condiciones. No se trata de ser fría, sino de preservarte y exigir respeto mutuo. La entrevista terminó poco después. No mencioné nombres. No hablé de bodas, viñedos ni esposos. Pero cualquiera que conociera la situación, o la campaña que los Reed estaban librando en redes, entendería el mensaje. La reacción fue inmediata. Pero no como los Reed esperaban. El artículo de Edge, titulado El alto costo de ser el banco, la importancia de los límites, se publicó a la mañana siguiente. Naomi había hecho su magia. No era un escándalo. Era un análisis. Se compartió en redes profesionales, en LinkedIn, en foros del sector. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos. Totalmente cierto. He pasado por eso. Pagué demasiado. Nunca más. Dejar de financiar malos comportamientos, es mi nuevo lema. El trabajo emocional de ser la exitosa nunca se reconoce. Gracias por decirlo. Mi correo se llenó de mensajes, colegas, conocidos, incluso familiares lejanos compartiendo historias similares. La narrativa estaba cambiando. Pero la familia Reed redobló la apuesta. Bárbara me llamó. Su voz, un grito en el buzón. ¿Cómo te atreves a exponer asuntos familiares en la prensa? Eres una egoísta sin corazón. Intentas hacernos quedar como interesados. Te acogimos. Te quisimos. Las publicaciones de Chloe se volvieron más descontroladas. Frases crípticas sobre traiciones y dinero sucio. Y entonces Frank, el más silencioso de todos, dio el paso más directo. Se presentó en el viñedo de mi madre. David me llamó. Su voz tensa. Saskia. Frank Reed está en la entrada. Exige ver a Eleanor. Dice que es un asunto familiar. Está alterado. No lo dejes entrar, respondí con calma. Llama al sheriff, línea no urgente. Diles que hay una persona no autorizada causando disturbios. Luego vuelve a llamarme. Escuché a David repetir las instrucciones. Luego el sonido de una puerta de coche, y la voz elevada de Frank de fondo. Solo quiero hablar con ella. Esto es ridículo. Somos familia. Un minuto después, mi madre tomó el teléfono. Su voz temblaba. Está aquí, Saskia, gritando. Dice que estamos destruyendo a su hijo. Que el artículo es difamación. No es el hombre que creía. Es un hombre al que le quitaron la fuente de dinero, mamá. Eso saca lo peor. Quédate dentro. El sheriff está en camino. Voy para allá. Cuando llegué, una patrulla del sheriff del condado de Napa estaba en la entrada. Un agente hablaba con Frank, rojo de ira, gesticulando sin control. Mi madre estaba dentro del terreno. David,
firme a su lado. «Es un malentendido», gritaba Frank. «Mi nuera está teniendo una crisis. Está diciendo mentiras. Tenemos derecho a ver a su madre». «Señor, esta es propiedad privada», dijo el agente con firmeza. «Se le ha pedido que se retire. Debe calmarse y volver a su vehículo o será arrestado por invasión de propiedad y alteración del orden». «¿Arrestado por hablar con mi familia?» «Ella no es su familia», dije, acercándome. Mi voz cortó el aire. Todos se giraron. Los ojos de Frank estaban llenos de odio. «Y usted está invadiendo propiedad privada y acosando a mi madre». «Agente, esta es la persona que reporté. Frank Reed. No es bienvenido aquí, ni ahora ni nunca». «Saskia, maldita». Dio un paso hacia mí, pero el agente se interpuso de inmediato. «Basta, señor. De la vuelta. Se va ahora». La mano del agente se posó en su cinturón. La realidad finalmente golpeó a Frank. Las luces de la patrulla. El uniforme. Mi expresión firme. Su rabia se desinfló, reemplazada por una derrota desconcertada. Miró a mi madre con desprecio. «Has criado algo increíble, Eleanor. Espero que estés orgullosa». Subió a su coche y se fue, levantando grava. El agente tomó declaración y se retiró. Abracé a mi madre. Estaba temblando. «Lo siento, mamá. Esto es culpa mía». «No», dijo, recuperando firmeza. «Ese hombre, eso es el problema. Y tú lo estás solucionando. Siento haberles abierto mi casa». Enderezó los hombros. «¿Qué sigue?» Miré los viñedos, perfectamente alineados. Un contraste brutal con el caos que habían traído. «Lo siguiente es dejar de defendernos. Ellos eligieron lo público. Eligieron el acoso». «Perfecto». Saqué el teléfono y llamé a Marcus. «Frank Reed acaba de presentarse en Twilight Viñes acosando a mi madre. El sheriff tiene un reporte. Quiero solicitar una orden de restricción. No solo para mí, también para mi madre. Contra Frank, Barbara y Chloe Reed. Y quiero presentar cargos por acoso y por daños a la propiedad, tanto civiles como penales». Hice una pausa. Se acabó enviar facturas. Es hora de demandar. Hubo silencio al otro lado. «Es una escalada importante, Saskia. Será una guerra larga». «Ya lo es», respondí, sin apartar la mirada de las viñas. «Pero tengo los recursos, los hechos, y la razón moral. Y ya no voy a permitir que crean que pueden gritar hasta conseguir lo que quieren. Veamos qué tal les sienta su día en el tribunal». La semana posterior al patético intento de intimidación de Frank en Twilight Viñes fue un ejercicio de escalada controlada y meticulosa. El sistema legal, una vez en marcha, avanzaba con una fuerza lenta e impersonal que no tenía ningún interés en los ataques histéricos de los Reed ni en el orgullo herido de Ethan. Marcus, con el informe del sheriff en mano, presentó solicitudes de órdenes de restricción por acoso civil en nombre de mi madre y mío. Las demandas incluían a Frank, Barbara y Chloe Reed. Los fundamentos eran claros. La campaña coordinada de difamación en redes constituía acoso. La invasión de propiedad y el enfrentamiento verbal de Frank en el viñedo elevaban la gravedad. Y el patrón de intentos de contacto, a través de abogados y familiares, tras haber sido advertidos de cesar, establecía un temor razonable de que el acoso continuaría. La audiencia se fijó para 2 semanas después. Al mismo tiempo, Marcus presentó la demanda civil contra los Reed por los daños de la boda. Ya no era una solicitud educada de un abogado. Era una denuncia formal. Van Horn contra Reed y otros, reclamando $16.000 por incumplimiento de un acuerdo implícito, enriquecimiento injusto y daños a la propiedad. La narrativa del documento era brutal en su simplicidad. Solicitaron el uso de una propiedad privada, generaron gastos a su nombre sin autorización, y destruyeron la propiedad de forma deliberada. Las pruebas estaban adjuntas: facturas, fotos del antes y después del césped, el informe de David, y el audio de Ethan presumiendo del plan. Los documentos fueron entregados en el despacho administrativo de Frank y durante el turno de voluntariado de Barbara en el hospital.
La humillación resultante, según el mensaje de un conocido en común que aún seguía conectado con ellos, fue espectacular. Mi vida personal, mientras tanto, se replegó hacia una rutina tranquila y productiva. Dejé el hotel y me mudé a un apartamento temporal en Pacific Heights. Trabajé. Coordiné estrategias con Marcus y Naomi. Y cené en calma con mi madre, que poco a poco reemplazaba su ansiedad por una indignación firme. Ethan, sin acceso a mi dinero ni a mi atención, se convirtió en un fantasma en la ciudad. Sus redes sociales quedaron en silencio. Mi única ventana a su situación eran los informes de Leo Walsh, y algún mensaje desesperado. Ethan, 10:02 de la noche, has destruido a mi padre. Le entregaron los papeles en el trabajo. ¿Tienes idea de lo que eso le hizo? Mi madre está medicada. Eso es lo que querías. No respondí. Había elegido a su familia. Ahora debía vivir con las consecuencias. La primera reunión legal, una mediación obligatoria para el divorcio, se celebró en una sala de conferencias estéril en el edificio de Marcus. Ethan llegó con Michael Dayko, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Ethan era apenas una sombra del hombre con el que me había casado. Llevaba un traje barato y mal ajustado. El encanto había desaparecido, sustituido por una decadencia evidente. Marcus y yo nos sentamos frente a ellos. La mediadora, una mujer de unos 60 años con expresión aburrida, explicó el objetivo: intentar llegar a un acuerdo sobre la división de bienes y la posible manutención sin ir a juicio. Dayko empezó, con tono agresivo. Mi cliente se encuentra en una situación financiera crítica debido al congelamiento unilateral de los activos matrimoniales por parte de la señora Van Horn. Solicitamos manutención temporal inmediata y una división justa de los bienes comunes, incluidos sus ingresos e inversiones generados durante el matrimonio. Marcus ni siquiera levantó la vista de sus notas. Mi cliente retiró el acceso a los activos porque su cliente ha demostrado un patrón de dilapidación de los mismos en beneficio de su amante y su familia, mientras ocultaba ingresos y acumulaba deuda secreta. Hemos presentado una moción de reembolso solicitando que mi clienta recupere los fondos personales utilizados para sostener este matrimonio y el estilo de vida de su familia. Aquí está el análisis financiero completo. Deslizó mi hoja de cálculo sobre la mesa. Además, nos opondremos a cualquier manutención debido al adulterio y la mala conducta financiera de su cliente. Tenemos pruebas de ambos. Ethan se estremeció como si lo hubieran golpeado. La seguridad de Dayko vaciló. Son alegaciones. Mi cliente niega cualquier adulterio. ¿De verdad? Intervine por primera vez, con voz tranquila. Abrí una carpeta y empujé una hoja hacia ellos. Era una ampliación del ticket de ballet del St. Regis, con la fecha marcada, junto a un extracto de la tarjeta conjunta mostrando el cargo, y mi itinerario de vuelo a Nueva York para esas mismas fechas. Niega haber estado en el St. Regis ese fin de semana, Ethan. El mismo fin de semana en que yo estaba presentando en la conferencia Tech Frontiers en Manhattan. El rostro de Ethan se volvió gris. Miró a su abogado, aterrado. Claramente, no le había contado todo. Eso, podría ser una reunión de negocios, balbuceó Dayko. ¿Cargar champán y fresas para 2 personas en una cuenta conjunta como reunión de negocios? Respondió Marcus con sequedad. Las implicaciones fiscales son fascinantes. Tenemos el recibo completo, y los mensajes donde expresa sentimientos románticos a la señora Melissa. ¿Desea verlos ahora o los dejamos para la fase de pruebas? La mediadora se inclinó hacia adelante. El aburrimiento había desaparecido. Esto ya no era una simple disputa económica. Dayko puso una mano sobre el brazo de Ethan para callarlo. La vida personal de mi cliente no es el tema. El tema es la enorme diferencia de ingresos y el intento de la señora Van Horn de dejarlo sin recursos. El tema, lo corregí, mirando fijamente a Ethan, es la responsabilidad. Tuvimos una sociedad. Tú aportaste deudas, engaños y deslealtad. Yo aporté todo lo demás. El registro es claro. No tienes derecho a la mitad de lo que construí, solo por estar cerca mientras lo construía. Ethan finalmente habló. Su voz era débil, rota,
Yo era tu esposo. Te apoyé. ¿Cómo? La palabra salió como un látigo. Nombra una sola forma concreta en que apoyaste mi carrera, mis metas, mi vida, que no implicara gastar mi dinero o generarme más trabajo. Di un paso hacia adelante. ¿Gestionaste la casa? No. Teníamos personal, que yo pagaba. ¿Me diste estabilidad emocional? ¿Tenías una aventura? ¿Aportaste dinero? ¿Ocultaste ingresos y generaste deudas? Hice una pausa. Entonces dime, Ethan, ¿cómo me apoyaste? Silencio. No tenía respuesta. Solo el temblor en su labio inferior, y lágrimas de autocompasión. Deiko, viendo cómo su caso se desmoronaba, intentó cambiar de estrategia. Un juez no verá con buenos ojos este nivel de dureza, señora Van Horn. Los tribunales buscan equidad. Y la opinión pública tampoco será amable con una mujer que abandona a su esposo en dificultades. Naomi me había preparado para esto. Casi sonreí. ¿Se refiere a la opinión pública que acaba de leer mi entrevista en Edge? ¿O a la que leerá el perfil en Forbes la próxima semana? La narrativa, señor Deiko, no trata de un esposo en dificultades. Trata de explotación financiera y emocional. Y tenemos pruebas. Literalmente. La mediación terminó. Había durado 20 minutos. Nos levantamos. Ethan se puso de pie de golpe. Saskia, por favor, me estás destruyendo. Solo habla conmigo. Sin los abogados presentes, recogí mis cosas. No tenemos nada de qué hablar, Ethan. Toda comunicación será a través de los abogados. Me fui. Marcus caminaba a mi lado, dejando a Ethan allí, derrotado y solo, mientras su propio abogado ya recogía sus papeles con evidente irritación. Las consecuencias llegaron rápido. Ante la amenaza de que las pruebas de adulterio y fraude se hicieran públicas en el tribunal, Deiko aconsejó a Ethan llegar a un acuerdo. La oferta de Marcus era contundente. Un pago único de $50,000, una fracción de lo que había gastado en su familia y su amante, a cambio de renunciar a cualquier reclamo y a la manutención conyugal. Él se quedaría con su equipo fotográfico altamente financiado, y con sus deudas. Yo me quedaría con todo lo demás. El ático, mi empresa, mis inversiones, mis ingresos futuros. Ethan, acorralado, se negó. Orgullo, o la presión furiosa de su familia. Pero decidió luchar. Iba a pelear las órdenes de restricción y la demanda civil, apostando a su papel de hijo y hermano víctima. Fue un error catastrófico. La audiencia de las órdenes de restricción fue un espectáculo público. Los Reed llegaron como una unidad familiar. Frank, Barbara y Chloe, vestidos como si fueran a misa, interpretando a la perfección el papel de gente sencilla e injustamente tratada. Yo llegué con Marcus y mi madre. Calma. Precisión. Control. Su abogado argumentó que todo era un conflicto familiar exagerado. Que las publicaciones en redes eran libertad de expresión. Que la visita de Frank había sido la de un padre preocupado buscando diálogo. Que estábamos usando el sistema judicial para castigar una disputa económica. Entonces Marcus llamó a mi madre a declarar. Con preguntas suaves, ella explicó la planificación de la boda, su generosidad, el impacto de la factura inesperada, el estado devastado del césped. Describió la llamada de Barbara minimizando el problema. Describió a Frank en la entrada del viñedo, furioso, gritando, el miedo que sintió en su propia casa. Fue clara, educada, y completamente creíble. Luego Marcus reprodujo el audio. La voz de Ethan llenó la sala. Mamá ya lo tiene todo planeado. La madre de Saskia tiene dinero, y Saskia es fácil de convencer. Cederá. Siempre lo hace. Ese es el punto. La jueza, una mujer firme de unos 50 años, escuchó sin cambiar el gesto. Miró a los Reed. Su fachada empezó a resquebrajarse bajo el peso de las propias palabras de su hijo. Cuando les tocó declarar, todo se vino abajo. Barbara se volvió agresiva y estridente, llamándome controladora y vengativa. Frank murmuraba sobre malentendidos. Chloe rompió a llorar de forma teatral, hablando de su boda arruinada. La jueza no se inmutó.
Concedió las órdenes de restricción para mi madre y para mí, con una duración de 3 años. En su resolución, declaró: esto no es una simple disputa familiar. Es un patrón de acoso e intimidación tras lo que parece ser una explotación deliberada y de mala fe de la generosidad. Las solicitantes tienen derecho a estar libres de miedo y de contacto futuro. El golpe del mazo resonó. Bárbara soltó un sollozo ahogado. Esto es una injusticia. También ha comprado al tribunal. La jueza la miró con frialdad absoluta. Una palabra más, señora Reed, y la declararé en desacato. Se levanta la sesión. Salimos de la sala. Victoria silenciosa. Absoluta. Los Reed escaparon por una puerta lateral, evitando al pequeño grupo de periodistas que Naomi había avisado estratégicamente. Esa misma noche, la noticia apareció en línea. No hablaba de una pelea familiar. El titular decía: propietaria de viñedo obtiene orden de restricción contra la familia de su yerno tras disputa por gastos de boda. Era factual. Citaba a la jueza. Destacaba la explotación de mala fe. Fue devastador. La soga ya estaba oficialmente alrededor de sus cuellos. La demanda civil era lo siguiente. Y Ethan, tras jugar su última carta, estaba completamente solo. Supe por Leo que lo habían echado de la casa de sus padres tras la audiencia. Lo culpaban de todo. Dormía en el sofá de un amigo. Su negocio estaba peor que nunca. Su nombre, tóxico. Su familia, rota. Su dinero, desaparecido. Quería guerra. Recibió aniquilación. Y mientras me instalaba en la tranquilidad de mi nuevo apartamento, con el sonido lejano de la niebla sobre la bahía, no sentí triunfo. Sentí paz. La tormenta pasaba, y yo seguía en pie. Pero esa calma era engañosa. Como el ojo de un huracán. La victoria legal estaba clara. La narrativa, de mi lado. Pero yo conocía a Ethan. La desesperación no lo hacía reflexionar. Lo volvía peligroso. Un animal acorralado ataca. Y Ethan, sin dinero, sin familia y sin reputación, estaba acorralado. La primera señal llegó de forma ilegal. Un mensaje de voz, desde un número oculto, en la línea de mi oficina, en plena madrugada. La voz de Ethan era irreconocible. Rota. Tensa. Mezcla de súplica y amenaza. Saskia, soy yo. Por favor, contesta. Sé que estás ignorando todo. Tienes que parar esto. Ya ganaste. ¿De acuerdo? Me destruiste. Mis padres no me hablan. Chloe me culpa de todo. Perdí el estudio. Estoy durmiendo en el sofá de Mike, y su perro tiene pulgas. ¿Eso querías? ¿Verme arrastrándome? Bien. Aquí estoy. Arrastrándome. Solo, retira la demanda contra mis padres. Quita a tu abogado. Dame algo, un acuerdo, lo que sea. O te juro que te haré arrepentirte. Contaré todo. ¿Quién eres realmente? Esa mujer fría y calculadora. Venderé la historia a quien quiera escucharla. Te destruiré también. No lo dudes. Guardé el audio. Lo envié a Marcus, y al consultor de seguridad que Naomi me había recomendado. La amenaza era explícita. ¿Quién soy realmente? Había pasado años beneficiándose de quien yo era. Lo único que le quedaba por vender eran mentiras. Marcus respondió de inmediato. Esto es un regalo. Una amenaza directa. Lo añadimos al expediente para la orden de restricción permanente. Demuestra acoso continuado e intención de dañar tu reputación. Pero Ethan, en su desesperación, no esperó. Cumplió su amenaza. 2 días después, Naomi me llamó con urgencia. Saskia. Ethan fue a la prensa amarillista. El medio era un tabloide digital de bajo nivel, conocido por escándalos y exclusivas pagadas. Vendió la historia. Se publica esta tarde. Nos contactaron para pedir comentarios, lo que significa que quieren maximizar el impacto. El enfoque es, la esposa ejecutiva de Silicon Valley, fría y despiadada, el lado oscuro tras el brillo.
Es grave. Está alegando abuso emocional, que controlabas cada centavo para aislarlo, que usaste tu dinero para humillarlo y enfrentar a su familia. Insinúa que tienes problemas psicológicos. Que tu ambición es patológica. Incluso fabricaron mensajes donde pareces cruel y distante. Sentí como todo se volvía nítido. Frío. Este era su último movimiento desesperado. ¿Tienen esas supuestas conversaciones? Pregunté. Mostraron capturas borrosas como adelanto. Parecen convincentes para alguien sin entrenamiento. Consigue a nuestro experto en forense digital. Ya. Quiero un informe detallando cada inconsistencia, metadatos, tipografías, alineación de marcas de tiempo, todo. Lo quiero en 2 horas. Hice una pausa y llamé a Leo Walsh. Necesito todo lo que tenga sobre Melissa Ulcom. No solo la aventura. Quiero saber si sabía que él estaba casado. Si hay mensajes donde exprese incomodidad o donde él prometa dejarme, encuéntralos. En ello, respondió. ¿Cuál es la jugada? Preguntó Naomi. Jaque mate, dije, abriendo el portátil. Responde al tabloide. No con un sin comentarios, sino con algo muy específico. La señora Van Horn lamenta la continua deriva del señor Reed hacia falsedades y amenazas. Remite todas las consultas a las recientes resoluciones judiciales y confía en que el público reconocerá una campaña desesperada de difamación. Y luego, fuera de registro, envíales el recibo del St. Regis y el audio de la boda. Sin explicación. Solo adjuntos. Naomi soltó un leve silbido. O sea, no negamos la historia, la destruimos con hechos verificables. Exacto. Y dile a Marcus que presente una moción urgente por violación de la orden de restricción y un requerimiento de cese por difamación. Quiero que el proceso legal esté en marcha antes de que el artículo salga. La maquinaria se activó. El equipo de forense digital, pagado generosamente por la rapidez, entregó el informe en menos de 1 hora. Los mensajes falsificados eran un trabajo torpe. El espaciado de los globos de iMessage no coincidía con la versión de iOS que yo usaba en ese momento. Las marcas de tiempo no cuadraban con los datos de las antenas móviles de mi teléfono. Todo estaba documentado en un informe claro de 3 páginas. Leo Walsh aportó aún más. Había encontrado mensajes entre Ethan y Melissa. En uno, Melissa preguntaba: ¿Estás seguro de que tu esposa no se enterará? No quiero problemas. Ethan respondía: No tiene ni idea. Confía en mí. Y aunque se enterara, está tan obsesionada con su imagen que jamás lo haría público. Es nuestro secreto. También había un correo en el que Ethan le proponía el libro de fotografía. La línea de crédito de Saskia es enorme. Ni se dará cuenta si usamos el dinero para la primera tirada. Es para nuestro futuro. Tenía todo lo necesario. El tabloide publicó la historia a las 4 de la tarde. Hora perfecta para el escándalo. El titular era tan sensacionalista como prometido. Durante unos 20 minutos, fue tendencia local. Los comentarios eran una mezcla de indignación y escepticismo. Suena a un tipo molesto porque perdió a quien lo mantenía. Entonces llegó la contraofensiva. No desde mí. Desde Laci Green, la periodista del Chronicle. Alguien cercano a la situación, Naomi, le había proporcionado información sobre los documentos judiciales y la existencia de pruebas contradictorias. A las 4:25, publicó un artículo de seguimiento. Detrás de los titulares, el rastro documental en el divorcio Van Horn. Era seco. Objetivo. Devastador. Resumía la demanda civil por los gastos de la boda. Citaba la resolución de la jueza sobre explotación de mala fe. Mencionaba las órdenes de restricción concedidas. Y, crucialmente, señalaba que fuentes cercanas al proceso habían aportado pruebas que contradecían la versión del tabloide, incluyendo registros financieros y documentación de relaciones extramatrimoniales. No publicó las pruebas. No hacía falta. La implicación era clara. Había una montaña de evidencia de un lado, y la palabra de un hombre recién sujeto a una orden de restricción del otro. Luego,
Internet hizo el resto. Una cuenta anónima, un técnico forense digital contratado por Naomi, publicó un hilo desmontando los mensajes falsos, señalando cada inconsistencia. Otro usuario encontró los documentos judiciales públicos de la demanda civil, destacando las cifras y la transcripción del audio. La narrativa cambió en menos de una hora. Ahora era la historia de un marido estafador, descubierto, atacando con mentiras. Mi teléfono sonó. Marcus. El requerimiento de cese ya fue entregado al tabloide y a Ethan. La moción urgente está presentada. Además, el Colegio de Abogados recibió una denuncia anónima sobre la posible complicidad de Michael Dayko en la presentación de pruebas falsas. Va a estar demasiado ocupado salvando su licencia como para ayudar a Ethan. Bien, dije, observando cómo la opinión pública cambiaba en tiempo real. Y Ethan. Está acabado. El juez concederá la orden de restricción permanente por la amenaza y la difamación. La demanda contra sus padres es un caso ganado. Estarán pagando durante años. Y en cuanto al divorcio. Hizo una pausa. Su abogado llamó. Ethan acepta tu oferta original. Los 50.000. Firmará lo que sea. Miré la pantalla, donde aún estaba abierto el mensaje donde prometía a Melissa un futuro financiado con mi dinero. La oferta cambió, dije. El análisis forense muestra que desvió al menos $45.000 en ingresos no declarados. Ahora son 5.000, y con condiciones. Debe firmar un acuerdo de confidencialidad total. Y una declaración escrita admitiendo que sus acusaciones públicas eran falsas. Si vuelve a hablar, pagará el total de los daños de la boda más los honorarios legales. Marcus soltó una breve risa. No aceptará. Entonces que vaya a juicio, respondí. Presentaré cada mensaje, cada recibo, cada grabación, y la evasión fiscal. No obtendrá nada. Y podría enfrentarse a cargos penales. Hice una pausa. La decisión es suya. Como sabía que ocurriría, no había decisión real. La firma se organizó una semana después, en la oficina de Marcus. El ambiente estaba cargado de derrota. Ethan parecía no haber dormido en meses. Estaba solo. Sin abogado. Sin familia. Había despedido a Dayko, o lo habían abandonado. Un joven abogado de asistencia legal estaba presente como testigo. Se le veía incómodo. La pila de documentos era extensa. El acuerdo de divorcio, el acuerdo de confidencialidad, la declaración de falsedad, la cesión del ático, la renuncia a cualquier reclamación. Entré con Marcus. Ethan no me miró. Fijaba la vista en la mesa mientras Marcus repasaba cada documento con voz monótona. Al firmar, reconoce la recepción de un pago único de $5.000. Renuncia a cualquier derecho de manutención, bienes comunes y reclamaciones futuras. Declara que las afirmaciones realizadas al medio conocido como el tabloide eran materialmente falsas y engañosas. Acepta una orden permanente que le prohíbe hablar sobre su matrimonio o divorcio con terceros. La mano de Ethan temblaba al firmar cada página. El sonido del bolígrafo era lo único que se oía. Cuando terminó, apartó los papeles. Finalmente levantó la vista hacia mí. El odio seguía ahí, pero apagado. Sepultado bajo vergüenza y ruina. ¿Contenta? Murmuró con voz rota. Lo miré. Ese extraño con el que una vez compartí la vida. No sentí nada. Ni lástima. Ni triunfo. Ni desprecio. Solo vacío. La felicidad es irrelevante, dije con calma. Esto se acabó. Eso es lo único que importa. Firmé mis copias con pulso firme. El trazo de mi firma fue claro. Definitivo. Marcus, notaría los documentos. Envía las copias. Los fondos se transferirán en un plazo de 3 días hábiles. Con esto concluye nuestro asunto. Ethan se puso de pie. Un hombre vacío. Parecía tambalearse. Abrió la boca, quizá para una última súplica, o una última maldición. Yo también me levanté, recogiendo mis copias. No le di la oportunidad. Lo miré con la misma frialdad con la que miraría un mueble. Adiós,
Ethan. Me giré y salí de la sala. Marcus me siguió. No miré atrás. Escuché el suave clic de la puerta al cerrarse. Y eso fue todo. 5 años de mi vida terminaron con el sonido de un pestillo. En el ascensor, Marcus soltó un largo suspiro. Se acabó. Está atado. El acuerdo de confidencialidad es férreo. Si dice una sola palabra, deberá pagar más de lo que ganará en toda su vida. Asentí, mirando los números de los pisos descender. ¿Y sus padres? Su abogado está suplicando un acuerdo. Aceptarán un plan de pagos por el total, más los honorarios legales. Le pagarán a tu madre $50 al mes, durante décadas si hace falta. Pero pagarán. No tienen defensa. La evidencia es irrefutable. Las puertas del ascensor se abrieron. San Francisco. La luz del sol entraba con fuerza. La guerra había terminado. En todos los frentes, legal, financiero, reputacional. Había ganado. Por completo. Gracias, Marcus, dije, estrechándole la mano. Ha sido un privilegio, Saskia. De verdad. ¿Y ahora qué harás? Salí al aire fresco de la tarde. La ciudad vibraba a mi alrededor. El peso que había cargado durante años, las expectativas de Ethan, las necesidades de su familia, la erosión lenta de mis propios límites, había desaparecido. Me sentía ligera. Libre. Ahora, dije, respirando hondo, me toca vivir mi vida. Solo la mía. 6 meses después, Twilight Viñes volvió a transformarse. El césped junto al lago era otra vez una alfombra esmeralda perfecta. No quedaba rastro del barro ni de la destrucción. Esta vez, la finca no albergaba una boda. Alojaba la gala anual de verano de la conservación del Valle de Napa, un evento que mi madre apoyaba desde hacía una década. La causa era importante para ella: proteger los ecosistemas y espacios naturales del valle. La ironía de celebrar la preservación del entorno justo donde los Reed lo habían tratado como un basurero, no se me escapaba. Era una recuperación. Una reivindicación. Estaba en el patio, con una copa del Cabernet Reserva de Twilight Viñes en la mano, viendo cómo el atardecer teñía de dorado y púrpura los viñedos. El ambiente estaba lleno de conversaciones suaves, copas que tintineaban, y jazz en vivo de un elegante trío. Llevaba un vestido azul marino sencillo, impecable. Sin artificios. Una elegancia sobria, ganada, completamente mía. Saskia Van Horn. Debí saber que serías el centro tranquilo del huracán. Me giré. Era Lacey Green, la periodista del Chronicle, con una copa en la mano. Había sido invitada a cubrir el evento, con mi aprobación. Nuestra relación había evolucionado, de tensión, a respeto profesional. Lacey. Me sorprende que no estés buscando escándalos. Aunque dicen que los aperitivos están muy bien, pero sin drama. Sonrió. El drama aquí está en la subasta silenciosa. Ya vi una caja de tu Cabernet 18 alcanzar los $15,000. Ese tipo de conflicto sí me interesa. Bebió un sorbo y me observó con atención. En serio, te ves descansada. El perfil en Forbes fue impresionante. Van Horn Strategies como una de las firmas boutique a seguir. Bastante lejos del titular de reina de hielo de Silicon Valley, ¿no? De acuerdo, respondí con calma. El artículo del tabloide había desaparecido rápido. Sin ruido. Sin legado. La confesión firmada de Ethan y el acuerdo de confidencialidad se habían encargado de eso. Según la discreta red de información de Leo Walsh, Ethan se había mudado a Phoenix. Vivía con un amigo de la universidad y trabajaba como asistente en un estudio de retratos. Casi poético. ¿Y el otro asunto? Preguntó Lacey con cautela. Concluido, respondí. Una sola palabra. Pero contenía todo: demandas, órdenes judiciales, un divorcio impecablemente cerrado. Todos seguimos adelante. Era la versión elegante. La que todos aceptaríamos. En ese momento, mi madre apareció, radiante con un vestido gris plateado, y enlazó su brazo con el mío. Cariño,
El director de la fundación quiere conocerte. Cree que eres un genio recaudando fondos después de la campaña que diseñaste. Luego miró a Lacey. Tu artículo sobre el agua fue excelente. Importante. Gracias, Eleanor, respondió Lacey. Este lugar inspira. Alzó su copa hacia mí. Te dejo disfrutar tu victoria. Saskia, me alegra verte. Se perdió entre la gente. Mi madre apretó suavemente mi brazo. Tiene razón. Te ves bien. Más que bien, te ves en paz. Lo estoy, dije, y era cierto. La tensión constante de sostener a Ethan, de gestionar a su familia, había desaparecido. Toda esa energía ahora era mía. Para mi trabajo. Para mis amistades. Para los fines de semana en el viñedo con mamá. Sin crisis que resolver. La gala fue un éxito rotundo. Recaudamos más de $500,000. Cuando los invitados se fueron y el lugar quedó en silencio, mi madre y yo nos sentamos en el banco de piedra junto al lago, como cuando yo era niña. El agua reflejaba el cielo lleno de estrellas. Nunca te di las gracias como corresponde, dijo en voz baja. ¿Por qué? La gala fue tu logro. No. Por ser la columna firme que yo no pude ser. Cuando Frank vino aquí gritando, tuve miedo. No de él, sino del conflicto. Tú no. Tú lo enfrentaste. Por mí. Por este lugar. Apoyé la cabeza en su hombro. Tú me diste el suelo sobre el que estar firme. Me enseñaste que es la verdadera fortaleza. No ser dura, sino ser generosa, y luego tener el valor de proteger esa generosidad cuando alguien la abusa. Guardamos silencio. Los grillos llenaban la noche. ¿Alguna vez te preguntas, dijo con cautela, si podrías haber hecho algo diferente? Sabía a qué se refería. A las señales que ignoré. La primera vez que su padre pidió dinero, la primera vez que Ethan hizo un comentario sobre mi salario. A veces, respondí. Pero pensar en eso no cambia nada. No me arrepiento del final. Me arrepiento de haber tardado tanto en llegar. Me incorporé y la miré. Pero ya estoy aquí. Y no voy a repetir ese error. Bien, dijo, firme. Mereces todo, hija brillante. No un proyecto, no una carga, sino una vida extraordinaria, libre y tuya. Eso también es una gran opción, añadió con una sonrisa cómplice. Reí. Y esta vez, fue ligero. Auténtico. Libre. La risa salió fácil, ligera. Empecemos por esa vida fabulosa y sin cargas. Aún estoy aprendiendo a vivirla. Unas semanas después, de vuelta en la ciudad, caminaba hacia una comida de trabajo cuando lo vi. O más bien, vi un fantasma. Ethan estaba sentado en la terraza de un café barato, mirando fijamente su portátil. Estaba más delgado. El cabello más corto, más descuidado. Llevaba una camiseta polo genérica. Se veía exactamente como lo que era, un empleado promedio en una ciudad promedio. Sus sueños de grandeza artística se habían evaporado. Debía haber vuelto por algún motivo, quizá para vaciar lo último de un depósito. Nuestras miradas se cruzaron. Primero sorpresa. Luego una mezcla de emociones en su rostro, vergüenza, resentimiento, y ese destello de esperanza débil que alguna vez conocí. Se incorporó ligeramente. Yo no reduje el paso. No sonreí. No fruncí el ceño. Le di el mismo gesto educado y distante que le daría a un desconocido vagamente familiar en la calle. Una no reacción. Más definitiva que cualquier gesto de desprecio. Vi cómo la esperanza en sus ojos se apagaba, reemplazada por una derrota silenciosa. Volvió a sentarse. Desapareció de mi entorno. De mi vida. Por última vez. Seguí caminando. El sonido de mis tacones contra la acera marcaba un ritmo firme, seguro. El sol calentaba mi rostro. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de mi directora de operaciones sobre un nuevo contrato. Otro de una amiga preguntando si quería unirme a un viaje a la Patagonia en otoño. Y uno más de mi madre. Una foto de las primeras uvas volviéndose moradas en la vid, con un mensaje.
La cosecha del 26 va a ser excepcional. Me detuve un instante. Miré la foto. El cielo azul. La ciudad vibrante a mi alrededor. El libro de cuentas estaba cerrado. El balance no solo estaba saldado. Estaba completamente a mi favor. Tenía paz. Tenía mi trabajo. Tenía a mi madre. Tenía una vida construida con mis propias manos, protegida por mi propia voluntad. Recordé una frase del artículo de Forbes. El verdadero poder no está en tenerlo todo, sino en saber con certeza lo que ya no necesitas. No necesitaba un esposo dependiente. No necesitaba la validación de una familia ingrata. No necesitaba el drama, el desgaste, la resta constante. Guardé el teléfono en el bolsillo. Una sonrisa pequeña, real, apareció en mis labios. Doblé la esquina. El futuro se abría ante mí. Brillante. Desconocido. Y completamente mío.